¿Ya lo tienen todos, hermanos? Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todos, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza, todo principado y potestad. Amén. Siéntese dando gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo. Así que hay un engaño. Hay quienes engañan. Y esto tenemos que decirlo porque lo dice la palabra. Hay doctrinas de engaño, hay doctrinas de error. Y también hay una sana doctrina. Usted sabrá entender cuál será la sana doctrina. Amén. Pero también tendrá que saber que hay doctrina de error. Y dice que son por medio de filosofías y huecas sutilezas. Una filosofía es un pensamiento humano. Cuando el hombre razona, cuando el hombre piensa y reflexiona, está filosofando, haciendo filosofía, preguntándose. Y la doctrina de Dios no es según hombre, sino según Dios, porque Dios es el que la ha establecido, gloria al Señor. Porque la verdad proviene de Dios. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Entonces hay filosofías y hay huecas sutilezas que son engaños de hombres según las tradiciones de los hombres. El peligro actual en que estamos no es que ya nos tiran piedras, ni nos meten en cárcel, ni nos azotan, ni nos castigan. Eso pasó en los comienzos de la iglesia. Pero ahora ya hay otra estrategia del enemigo, y es por medio de filosofías y huecas sutilezas. Una sutileza es algo sutil, algo suave, algo que no parece, pero no es algo fuerte que se impone, porque antes chocaban contra nosotros y nos venían y nos perseguían, y iban al choque de frente, pero ya no. El enemigo ya usó otra estrategia, está usando otra estrategia. Ahora nos dicen: sí, está bien, ustedes son pentecostales, ya están reconocidos, pero es lo mismo, es lo mismo. Ustedes cantan, nosotros también cantamos, ustedes predican, nosotros predicamos, ustedes oran, nosotros también oramos. Es lo mismo. Hacemos lo mismo. Ustedes creen en Cristo, también nosotros creemos en Cristo. ¿Creen en Dios? También creemos en Dios. Amén. ¿Creen en la Biblia? También creemos en la Biblia. Así que hay una sutileza, pero hermano, lo más terrible, porque si usted supiera que hay un veneno y te dicen que este frasco, si este vaso tuviera aquí, dijera cianuro, ¿usted se lo tomara? No, ¿verdad? Dice: bueno, no lo tomo. Pero si viniera diciendo jugo de manzana y tuviera cianuro, usted fácilmente llega y se lo toma, ¿verdad? Porque le están diciendo que es jugo de manzana. Así es lo que está tratando el enemigo de hacer ahora. El enemigo lo que está es tratando de meternos, ¿verdad?, el veneno dorado, y entonces nos dora la píldora. Dice: no es lo mismo, tómatelo, que no te va a hacer nada. Y por eso hacen jornadas de evangelización. Usted ve que hay misioneros por todas partes.
y llevan errores. Ahora hay que estar más atentos. Creo que debemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu. En estos tiempos yo creo que es donde necesitamos desarrollarlo más, tener discernimiento, porque hay que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso se adquiere, hermano, con el ejercicio de los sentidos. Nosotros los creyentes tenemos que ser ejercitados en nuestros sentidos, porque hay cosas sutiles que se meten por la vista, hay cosas sutiles que se meten por los oídos, por el tacto, por el gusto. Hay cultos muy sutiles, la música muy sutil, la gente la oye la música y oye la melodía, y qué bonito, y un canto bonito, pero te pueden ir metiendo ahí una doctrina de error, ¿verdad? Los cantantes y todo eso, predicadores que hablan muy elocuentemente. Entonces nos están dorando la píldora y nos dicen, no, eso es lo mismo, no te preocupes, tú puedes ir después que creas en Dios, que Dios te perdona. Pero el apóstol Pablo llama la atención aquí y dice, mirad, hay que mirar, hermano, hay que abrir los ojos. Porque hay quienes mirando no ven. Nosotros tenemos que mirar bien. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Nosotros no seguimos tradiciones de los hombres. No, que mi abuelo fue pentecostal, que mi mamá fue pentecostal y por ende yo soy pentecostal. No, señor. No, señor. Si usted es creyente es porque Dios le ha mostrado, le ha revelado y ha tocado su corazón. Y usted ha creído de verdad. Pero no es porque su papá o su mamá o su abuelo fue creyente o cristiano de usted. Porque algunos en las puertas de su casa colocan, no, que yo soy de tal denominación porque mi abuelito, mi abuelita, y yo no puedo dejar de ser. No se puede. Eso es tradiciones de hombres. Y Jesucristo precisamente lo que vino atacando fue las tradiciones de los hombres. Porque las tradiciones de los hombres invalidan la ley de Dios, el poder de Dios, gloria al Señor. Y por eso nosotros predicamos, aleluya, no según tradiciones de hombres, sino la palabra de Dios, el poder de Dios. Dios, aleluya, revelándose a nuestro corazón, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo. El mundo tiene sus años. Y por ahí hay un dicho que dice que más sabe el diablo, ¿por qué? Por viejo que por diablo. A ver, ya el mundo ha trajinado tanto que tiene rudimentos, cosas que han venido rodando y rodando y rodando, y ya han hecho ya escuelas, ya han hecho camas, y la gente nos da por sentado que son verdad, y no es verdad, porque el mundo cree que hay cosas que son caminos de vida, pero son caminos de muerte. En el mundo la gente a lo malo llama bueno y a lo bueno llaman malo. Por eso no podemos dejar que se nos cuelen, aleluya, por mucha filosofía que haya, por mucha sutileza, por mucha tradición, rudimentos mundanos. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mejor es estar del lado de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque Cristo es Dios. No según Cristo. Nosotros estamos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo, gloria al Señor. Así que tenemos un fundamento, tenemos, aleluya, una palabra, tenemos una revelación, y dice el versículo 9, ¿por qué? ¿Por qué no podemos dejarnos engañar de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo? Hay muchas enseñanzas, hermanos, acerca de Cristo. La discusión cristológica es muy antigua. Mucha gente cree en Cristo, pero hay que mirar bien qué es lo que se cree acerca de Cristo. Algunos creen que Cristo fue un hombre y que Él no era divino, sino que fue allá a las pirámides de Egipto y se inició en los secretos antiguos y fue un iniciado, y por eso descubrió tantas cosas y hizo tantos milagros. Entonces no creen en la divinidad de Jesús. Y algunos se hacen llamar unitarios. Unitarios. Nosotros no somos unitarios. Nosotros somos unicitarios. Porque los unitarios no creen en la divinidad de Cristo. Otros creen que Cristo era como un león, un espíritu, pero que no era hombre. Él no era hombre. No creen en la humanidad de Cristo. Algunos creen que era humano, que era Dios, pero que era un Dios pequeño, que siendo hombre se hizo Dios pequeño, Dios sí. Y hay tantas tradiciones y tantas enseñanzas erróneas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está aquí tratando de mostrar a los hermanos colosenses, en Colosas, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué tenemos que seguir la enseñanza de Cristo? ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si usted y yo entendemos claramente lo que el apóstol enseña aquí, hermano, creo que nos podremos librar de muchas tradiciones, de muchos errores, de muchas filosofías y cosas de hombre para engañar a la humanidad. Porque Él, el Cristo, habita. No habitaba, no habitará. Está hablando en presente, ¿verdad? Hey. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente. En Cristo habita corporalmente. O sea que hay un cuerpo que Dios tomó para Él venir a habitar. Gloria al Señor. Amén. Esa es la doctrina apostólica, porque está aquí enseñando la palabra de Dios. Amén. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, tomó cuerpo, habitó un cuerpo, gloria al Señor, y lo habita, porque está aquí hablando de un presente. Dios habita en un cuerpo, toda la plenitud de Dios, todo lo que es Dios, porque aquí dice toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios habita corporalmente. ¿Dónde? En Cristo Jesús.
Cristo es Dios. Y no hay más. Por eso Cristo es todo en su plenitud Dios. Ya no está en un cuerpo sujeto a debilidades, porque vino en debilidad. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, no lo estimamos, escondimos del rostro, menospreciado, golpeado, despreciado. Pero eso fue en su cuerpo de debilidad. Bendito el Señor. Cuando Él vino a esta tierra, en su advenimiento, por eso Él lloró un día mirando a Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Y lloró el Señor por Jerusalén, porque no entendieron, dice en la Biblia, porque no entendieron el día de su advenimiento. No entendieron que Él estaba aquí. Lo estaban viendo, aleluya, pero no lo entendieron. Porque si hubieran sabido que al que estaban crucificando era el Rey de la Gloria, dice la Biblia, jamás lo hubieran crucificado. Pero Él, en su debilidad, se humilló a sí mismo, dice Filipenses. Se humilló hasta lo sumo y murió muerte de cruz, o más vil, muerte de cruz. Por lo tanto, fue exaltado, aleluya, fue glorificado, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Que es Dios. Porque el Señor es Dios. Un solo Señor, un solo Dios, no hay más. Para que confiesen que Jesucristo es el Señor, el único. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, nosotros tenemos, aleluya, la revelación del Dios Todopoderoso, del único Dios, no hay más. Todo lo que un hombre quiera conocer, pueda conocer de Dios, lo conocerá solamente en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a la deidad, nadie viene a la divinidad, nadie viene a Dios sino por mí. Que no está diciendo nadie va a Dios, no, le está diciendo nadie viene, mostrándose a Él mismo. Nadie viene a Dios, nadie conoce a Dios, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, aleluya. La única vida, el único camino, la única verdad es Cristo Jesús, bendito el Señor, porque Él es Dios. Puede que haya muchas enseñanzas, puede que haya mucha filosofía, puede que haya muchas sutilezas, enseñanzas sutiles, y que citan textos y versículos y palabras y revelaciones y traen experiencias, porque hay gente que le encantan las experiencias, que se le apareció un ángel brillando de unas tablas de oro
y eso es que a la gente le encanta. Y hay religiones de a millones de personas con enseñanzas de que a alguien le llegó una revelación, de que a alguien le bajó una luz, de que a alguien le dieron unas tablas de oro, de que a alguien le dieron allá, le mostraron unas palabras. Pero el apóstol Pablo dice, aleluya, en una carta, que si él mismo o un ángel de Dios viniese predicando otro evangelio, sea maldito. Porque no hay otro evangelio, solamente hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo. Bendito el Señor. Y el evangelio de Jesucristo predica, aleluya, de que hay un Salvador que es Cristo Jesús, de que Dios mismo, aleluya, se tuvo que hacer hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hizo una obra aquí en la tierra, aleluya, mostrando su plenitud divina. Sanó a los enfermos, levantó paralíticos, levantó muertos, resucitó muertos. Eso lo hace Dios y lo sigue haciendo Dios. No se extrañe de que Dios haga milagros, es que Él es poderoso y es que está con nosotros. Todos los días hace Dios milagros. ¿Qué pasa? Que hay gente que Dios hace un milagro y no lo dice. Pero yo he visto cómo Dios ha hecho un milagro. Otro día estuvimos del padre de nuestra hermana Diana, llamado Robin, porque tenía un hueco grande en la espalda, tenía eso ahí maloliente. Y fuimos y hicimos una oración con unos hermanos, y al día siguiente me dice la hermana Diana que llegaron, las que fueron a curar, y dijeron, oiga, ya le está saliendo carne. Eso lo hace Dios, hermanos. Y eso no es que uno tiene que andar contándolo por ahí, pero uno da testimonio de esas cosas. Todos los días Dios hace milagros. Lo que pasa es que nosotros no seguimos milagros, los milagros nos siguen a nosotros. Nosotros seguimos en la verdad. Por eso hay que predicar en la palabra de Dios. Nosotros predicamos en la palabra de Dios y no la falseamos. Predicamos la palabra y la palabra es Cristo Jesús. Es su poder, bendito su nombre. La gente corre a cualquier lugar donde le cuentan cosas y le muestran cosas, que le chaparon los dientes, que le sacaron no sé qué, que lo privaron, que le hicieron, y eso le encanta a la gente, correr detrás de esas cosas. Pero donde se predica la palabra, donde se predica la verdad, donde se predica Jesucristo, donde se predica santidad, poder de Dios, aleluya, entonces la gente no quiere. Porque eso es lo que dice la Biblia de los últimos tiempos. Tendrán comezón de oír, porque vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído, siguiendo fábulas artificiosas, dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta. Esa es palabra de Dios que yo le estoy predicando, hermano. Son textos que están en la palabra, en la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que darnos la tarea de abrir la Biblia, de estudiarla, de corroborar que eso que está ahí es verdad, que es lo que dice Dios. Porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Cristo. Yo he traído tres Biblias hoy diferentes. La Biblia del lenguaje actual, la Biblia Dios habla hoy, que es la que generalmente usan los católicos, y la Biblia la nueva versión internacional. Son versiones, pero es una sola palabra.
nos llegue como una interpretación, porque nosotros no hablamos el lenguaje original en que fue escrita la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente en un idioma, el idioma hebreo y el griego, y también algunas partes en arameo. Pero aquí, ¿quién habla hebreo? ¿Quién habla arameo? ¿Quién habla griego? Entonces, la razón de eso nos tiene que traducir a nuestro idioma para nosotros poderla comprender. Entonces, hay diferentes traducciones, que es lo que se llaman versiones, que algunos eruditos se reúnen, porque eso lo hace un grupo, no una sola persona, un grupo de eruditos, de gente estudiosa, que se van a los antiguos manuscritos, porque ahí son manuscritos, no originales. No existe un original de lo que fue escrito originalmente. No, existen, son manuscritos, y Dios permitió que se transcribieran. Antiguamente no había computadores, no había máquinas de escribir, no había tipografías, tenían que escribirlo a mano, por eso se llaman manuscritos. Y algunos exégetas, algunos hombres que usaban las tradiciones estrictas, copiaban, eran copistas y tenían tal exigencia para copiar la escritura, la Biblia. Tenían que usar tinta nueva, no podían equivocarse, tenían que cortar letra por letra, palabra por palabra, texto por texto. Los manuscritos más antiguos que existían databan del 900 después de Cristo. Imagínense, para que usted tenga idea. Un manuscrito que venía de copia, de copia, de copia, de copia, de copia, de copia, de copia. El más antiguo que existía era el del 900 después de Cristo. Eran los escritos de los masoretas, que le decían a los especialistas, que eran los que copiaban los textos masoréticos. Pero alguien descubrió allá en una cueva cerca del Mar Muerto, encontraron unos rollos viejos y comenzaron a venderlos. Y cuando se dieron cuenta, los que sabían, se encontraron que eso era una joya. Eran unos manuscritos de la Biblia, del libro de Isaías, y comenzaron a examinarlos y encontraron que eran 1000 años más antiguos que los que existían en ese momento, y son los que se conocen hoy día como los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran, porque las cuevas donde encontraron esos rollos se llamaban las cuevas del Qumran, en el sitio llamado Qumran. Existen unas cuevas, allí existió un grupo que vivió metido en cuevas y que conservó esos manuscritos 1000 años más antiguos del 900, así que saqué la cuenta. Datan del 100 antes de Cristo. Del 100 antes de Cristo. Porque si los más antiguos eran del 900 después de Cristo, y estos eran 1000 años más antiguos, entonces datan del 100 antes de Cristo. Imagínate, del 100 antes de Cristo. ¿Cuánto tiempo tiene la humanidad? 4000 antes de Cristo. 4000 años antes de Cristo, según la Escritura, estaba la existencia del hombre. Y desde allí Dios comienza a hablar al hombre. Así que imagínense todo lo que los hombres han venido inventando y las tradiciones, pero Dios en su gracia, en su poder especial, conservó unos manuscritos a los cuales a nosotros nos llegó, ¿verdad?, unas traducciones, porque lo que tenemos son traducciones. Y hermano, el milagro más grande de Dios, que los que se encontraron 100 años antes de Cristo y lo compararon con los del 900 después de Cristo, eran exactamente iguales. Exactamente iguales.
Eso es un milagro. Porque nada más hacemos una prueba aquí, que yo le escribo algo aquí al hermano Freddy y él lo va pasando y lo va pasando y lo va pasando. Cuando llega allá, al último que está en la puerta, ya está tergiversado. Entre nosotros que somos cristianos. Por eso no crea tanto al que le cuenta una cosa y le va contando y le va contando y va agrandando y va poniendo y va explicando. No cree tanto. Arrodíllese, hable con Dios, dígale que le ayude. Ponga acá creyendo en cuentos y en chismes y en cosas, no. Dios es el que hace milagros. Así que esta Biblia es un milagro de Dios. Pero hay diferentes tradiciones. Algunos entonces usan algunos métodos que según los estudiosos se pueden usar. El método literalista, el método histórico dinámico y tantas cosas que yo ahora mismo no voy a ponerme aquí a explicarlo. Vaya al instituto bíblico que eso hizo la semana. Son cuestiones técnicas. Vamos a mirar aquí unas versiones. Vamos a mirar la versión del lenguaje actual. Hice este paréntesis para explicarle por qué voy a leer estas Biblias. Y usted dice, hermano, y usted está leyendo una Biblia que no es la mía. Un estudiante de la Biblia tiene que leer varias versiones. Hermano, estudie la Biblia y ore al Señor, claro. Porque uno no puede leer la Biblia sin orarlo. Ore al Señor primero y lea la Biblia para que Dios le enseñe. No deje que todo el mundo venga a meterle en la boca. Haga como los hermanos de Berea, que cuando el apóstol Pablo llegó y les hablaba la palabra, ellos iban allá a la Biblia a decir lo que Pablo decía la verdad. Y Pablo era un doctor. Pero puede ser muy doctor el que venga aquí, pero tenemos que ver lo que dice la Biblia. Amén. Y que no le crea a Víctor, ¿sí? Crea lo que dice la palabra. Amén. Si Víctor Sierra habla conforme a la palabra, créale a Víctor. Amén. Amén. Vamos a mirar aquí en Colosenses, donde estamos leyendo en el capítulo 2, versículo 6 en adelante, en la traducción del lenguaje actual. Esta traducción del lenguaje actual es una traducción que se hizo usando un lenguaje como popular, como actual, para que se diera más entendible. Usted va a ir comparándolo con la Biblia que usted tiene allá, dice: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. ¿Verdad? Tengan cuidado, dice el versículo 8. Tengan cuidado. Allá en su versión dice mirad, que nadie va a engañar, ¿verdad? Pero en esta versión dice tengan cuidado. El lenguaje cambia. En la versión que usted tiene, la versión del 60, Reina Valera del 60, es una versión que fue traducida por un monje llamado Reina y otro señor Valera, Casiodoro de Reina y el señor Varela, y tradujeron la Biblia en el año 60, 1960, yo no había nacido todavía. Y dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas.
Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Oiga, esta versión como clara, ¿verdad? Más un poco lo que la versión de 60. Por eso es bueno leer otra versión. La 60 dice: mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y la del lenguaje actual: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Y el versículo 9, que dice en la versión 60: porque en Él, en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vea cómo lo dice acá la versión actual: dice, Cristo es completamente igual a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y lo hace decir a usted gloria a Dios. Porque es verdad. Eso lo creemos. Cristo es igual, dice, Cristo es completamente igual a Dios. Vean, en estas traducciones que en estos últimos años hacen, esta es una versión de la más moderna, han salido otras, la hacen muchos grupos y dentro de ellos participan trinitarios, unicitarios, católicos y todos bautistas, adventistas. Son unos grupos interdenominacionales y se ponen de acuerdo y discuten, porque cada hombre tiene una tendencia, es lo que se llama la tendencia de lo que uno cree. Tiene un nombre técnico, no recuerdo. Porque si usted cree algo, entonces usted tiende a eso. Entonces se reúnen los que van creyendo una cosa y ahí tratan como de... Y esto fue lo que surgió de ese grupo internacional. Reconocen que Cristo es completamente igual a Dios. Vamos a leer la Biblia que usan más los católicos, la Biblia de Dios habla hoy. Colosenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él, por la fe como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Y dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en la tradición de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Y dice el versículo 9, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y enseñábamos, creo que fue el domingo pasado, que a Dios nadie jamás le ha visto, ni ningún hombre le puede ver jamás. Ningún hombre puede ver a Dios. ¿Cómo? En su esencia, en su naturaleza espiritual, porque Dios es espíritu. La naturaleza de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Dios no es carne, Dios es espíritu. La naturaleza de Dios no es una naturaleza carnal o material o humana. La naturaleza de Dios es espiritual, netamente espiritual. Así que el que quiere conocer a Dios no lo puede conocer, aleluya, materialmente, o lo pueda conocer carnalmente o humanamente. Hay que conocerlo espiritualmente. Espiritualmente. Pero Dios en su grandeza, dice en Hebreos, habiendo hablado a los antiguos, a los padres por los profetas, en el capítulo 1 de Hebreos, el versículo 1, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Vamos a mirar Hebreos capítulo 1 para verlo textualmente.
asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo Jesús. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál es la sustancia de Dios? Espiritual. La sustancia de Dios espiritual es una sustancia invisible. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios se hizo visible, se hizo ver. Como dice ya el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Y quién es el unigénito Hijo del Padre? Jesucristo. Y lo dice allá en el comienzo del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, ahí mismo, diciendo: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y dice más abajito en el versículo 14, dice: y aquella palabra se hizo carne. Lo invisible se hizo visible. Lo que no se podía ver, aleluya, se manifestó y se nos dio para que lo viéramos. ¿Y dónde se vio y dónde se ve? En Cristo Jesús solamente. Porque en Él, en Cristo, habita lo que no se ve. Todo el poder invisible, todo el poder, aleluya, extraordinario, único, inmensurable. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es más, aleluya, sublime que los mismos cielos. Cristo es más sublime que los cielos mismos, que la misma creación. Hay gente que se inspira en los cielos y ve la inmensurabilidad de los cielos y ven, aleluya, el azul del cielo y se inspiran en el cielo. Pero el salmista se asomó a los cielos y dijo: aleluya, ¿de dónde vendrá mi ayuda y mi socorro? Vendrá de los cielos, de allá más arriba de los cielos, de los montes donde está Él, aleluya, el que me creó, el que me sustenta, el que me da vida, el que me da fuerzas. Más allá de los montes, más allá de lo visible, hay un poder absoluto, hermanos. El milagro tan grande Dios ha hecho con nosotros, que nos haya hecho entender y mostrarnos la misma sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bendito su santo nombre. Aleluya. Vamos a mirar la traducción ya para terminar aquí a las traducciones. Vamos a mirar la traducción de la Nueva Versión Internacional. Dice: cuídense de que nadie los cautive por la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y el versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Oiga, qué versión tan exquisita. Dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. En forma corporal. Lo que dice la versión 60, ¿verdad? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y acá lo especifica como más claro la Nueva Versión Internacional, diciendo: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol dice eso? Dice: vosotros estáis completos en Él,
principal potestad. Vean, el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a Colosenses es una carta donde habla de la divinidad de Jesucristo, todo el poder de Jesucristo. Vamos a mirar del capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Versículo 15, capítulo 1 de Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesucristo. El primogénito de toda creación. ¿Qué significa primogénito? El primero. O sea que el primero que fue creado, ¿quién fue? No, Dios no fue creado. Cristo Dios. Ahí, hermano, entonces Cristo estaba ya en la eternidad con el Padre. No. Porque usted va a encontrar algunos textos donde dice de que Él fue crucificado antes de la fundación del mundo. Hay algunos textos que lo dicen. Y por eso Cristo dijo también a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién fue creado entonces? Hermano, fue creado en la mente de Dios. El proyecto. Fue creado el proyecto de que Dios tomaría forma corporal. Lo primero que fue creado fue eso. Después Dios comenzó a crear lo demás. Por eso Jesucristo es el primogénito de toda creación. Y por eso nosotros somos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, hermanos. ¿Y qué creó Dios? Un hombre. ¿Y cómo lo hizo? Con un cuerpo, ¿verdad? Aunque Dios no tenía cuerpo, Dios no tiene cuerpo. Pero es que ya en el proyecto de Dios, en la mente de Dios estaba eso, porque Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Cristo es el primogénito de toda creación. Por eso en el proyecto de Dios, ya el plan de salvación estaba elaborado. Amén. ¿Qué dice luego? Todos los jugadores de la tierra, cuyo hombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y es un tipo también del sacrificio que Dios hizo cuando le hizo un vestido a Adán y a Eva, ¿verdad? Cuando fueron echados al cuarto de Edén. El tipo de Cristo. Pero ¿por qué Dios se ideó eso? Es que ya eso estaba en el programa de Dios, ¿no? Por eso el diablo no se puede coger a Dios. El diablo pensó que tenía a Dios encerrado cuando cogió a Cristo y lo crucificó en la cruz y dijo: hasta aquí se acabó esto. Pero hermano, Dios no se lo coge a nadie. Por eso puede haber sutileza, puede haber filosofía, puede haber, hermano, y es que los errores de los hombres son tan sutiles, que es el cuidado que tenemos que tener nosotros con la doctrina, hermano. Usted tiene la doctrina verdadera, la revelación del Dios Todopoderoso. No la venda. Aclárela más. Cómprela más, abrácela más. Escudriñela más. Deje estudiar lo que Dios le está mostrando, a entenderlo más. Porque esto lo hace uno arraigarse
¿Usted cree que para mí es más importante las elecciones que están haciendo este día que estar sentado a los pies del más grande? Primero me siento a los pies del más grande y luego, claro, ejerzo mi derecho. Eso lo felicito esta mañana. Estamos cansados de estar oyendo tanta cosa, tanta mentira y sutilezas y cosas y se disfrazan. No es lo que sea lo que Dios dice en su palabra. Agárrela, abrácela. Por eso el apóstol dice: esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Este edificio sin estas columnas no podría estarse en pie, porque si no existieran estas columnas que están ahí, ese bloquecito no resistiera el peso de este techo cuando llueve, ni los vientos que soplan cuando viene la brisa. No, estas columnas que están ahí son el soporte de esta estructura que está aquí. Ellas resisten la fuerza que soplan y que emparten este edificio y lo cogen, aleluya, y lo equilibran y lo transmiten a la tierra. Las fuerzas se van metiendo y se van metiendo por las columnas. Así que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, aleluya, la verdad de Dios, aleluya, que está por encima de todo. La han querido acabar, que la han querido destruir, que la han querido desaparecer. Pero hermano, la Biblia dice que ni los mismos infiernos prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Él dijo: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso yo estoy convencido, aleluya, que donde se envía un hombre creyendo esta palabra, creyendo esta verdad, un hombre que tenga la revelación de Dios metida en su corazón, lo enviamos a cualquier lugar, que se abra una puerta, que lo oigan predicar, que aquí Dios establece su iglesia. Lo creo con todo mi corazón. Que sea capaz de agarrar esta palabra, esta verdad, y metérsela en el alma. Se puede parar en cualquier rincón. Venga quien venga, soplen vientos que quieran soplar. Pero este hombre abre su boca para predicar la verdad del único Dios. Hermano, Dios lo respalda donde vaya. Estoy convencido de eso. Yo llegué a Baranoa y estaba en la iglesia con unos cuantos hermanos. Eso había pasado un huracán por allí. Yo quién era para ir, pero yo creí una verdad que me fue explicada y me paré en el púlpito predicando. Y llegaban los trinitarios y me decían: estás loco, este pastor vino a volver loco a este pueblo. Así me decían los trinitarios. Decía: ¿por qué no te vienes con nosotros, pastor? ¿Por qué no vienes? Te invitamos a predicar. En un momento nosotros está solito con esos 5 viejitos ahí. Acá está la iglesia fuertecita y el grupo más fuerte. Pero hermano, yo creí esta verdad. Yo decía: Dios es el único que puede sacar adelante esto. Yo creo en el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Yo creo, aleluya, que lo que me predicaron es verdad. Póngalo a prueba. Usted no tiene que dejar que otro me cuente. Cuando uno cree, porque esto es por fe. Si usted no cree, aleluya, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, que Jesucristo es Dios y que Él es su Dios y que usted lo tiene aquí metido, ay, eso no hay nadie que lo aguante. Pueden venir con cuentecitos de viejas. Que vengan, aleluya, hablando todo lo que quieran. Que hablen más de ti si quieren. Que hablen timorreos y de cuánta cosa. Pero un hombre que se para en la raya con Dios. Hermano, eso está ahí porque
tiene. Dios honra a los que creen en Él. Porque por eso hubo un hombre que salió de allá de un lugar lleno de ídolos, que le creyó a Dios. A él no le fue predicando a nadie, Dios mismo le habló, Dios mismo se le mostró a Abraham. ¿Cómo se le mostró? No sé. Pero la Biblia dice que Dios dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela. Y Abraham creyó, aleluya, que ese que le habló era el Dios invisible, el único, el todopoderoso. Por eso yo le digo: yo soy el omnipotente. Así fue que Dios se le reveló a Abraham: yo soy el omnipotente, yo soy el todopoderoso. Y Abraham le creyó. A Moisés fue que Dios se le mostró como el que soy, como el que es, y como el que era, y como el que siempre será. A Moisés se le mostró otra revelación, porque la revelación de Dios es gradual, va creciendo. Hay gente que quiere venir a decirle a uno: no, que no puedes hablar en estos términos, pero si está aquí en la Biblia. Entonces recoja todas las Biblias y recoja toda la antigüedad, y no podemos nombrar el nombre de Jehová. Si es que está escrito, y lo hemos venido enseñando, y lo hemos creído, pero sabemos que el único Dios es Jesucristo, que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el gran yo soy, el todopoderoso, el omnipotente, que se le apareció allá a Abraham en muchos de los caldeos. Hay gente que cree saber mucho y no sabe nada. Estudia la Biblia, hermano. Siéntese a los pies de los maestros para crecer. Hay gente que sabe aquí mucho, de verdad, pero el que sabe no anda diciendo que sabe. Descúbralo, porque el que sabe anda calladito, no habla mucho. Yo no puedo decir que yo sé mucho, porque entonces no estoy sabiendo nada. Usted es el que tiene que decir: hombre, ese hombre sabe. Otro es el que tiene que decir de mí: él sabe algo, o no sabe, entiende o no entiende, es o no es. Pero yo no puedo autotitularme. La Biblia dice: nadie toma para sí esta honra, sino el que es nombrado por Dios. Dios es el que nombra. Deja que Dios te llame y te nombre y te diga: tú eres esto, tú eres aquello. Pero conócele a Él primero. Conócele, porque Moisés, cuando fue a los ancianos, que eran más viejos que él iba temeroso y le dijo a Dios: si yo voy donde ellos y me van a decir: ¿y quién te envió aquí? Tú le conoces, porque ellos sí le conocían. Aunque habían pasado 400 años allá, cautivos en Egipto, ellos sí conocían a Dios, que tenían la esperanza, porque Dios mismo se lo había dicho. Ellos eran el pueblo de Dios, a los que Dios le había dicho a Abraham: a tu tierra y a tu parentela, a los descendientes tuyos te voy a dar este territorio aquí. Podían haberse llevado esclavos tanto tiempo, pero Dios siempre cumple su palabra, hermanos. Dios nunca se olvida. Por eso ahora en Cristo está contenido todo lo que es Dios. Sí, pueden llamarnos Jesús solos, porque peyorativamente nos dicen que ustedes son Jesús solos. Ustedes son huérfanos, no tienen al Padre, pero sí es que en Cristo está contenido todo: el Padre, el Hijo, el Espíritu. Él es todo en todo. Él es todo en todo. Si no, vamos a seguir leyendo aquí ya para terminar. Colosenses dice en el versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y el versículo 17: y Él es antes de todas las cosas. Y él mismo dice que todas las cosas en Él subsisten. Y el 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Y él mismo dice, y él es el primer principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. A Cristo no le antecede nadie. Cristo es el primero de la creación. Cristo es el primero de la resurrección de los muertos. Aunque antes de Cristo resucitaron un poco de gente, antes de Jesucristo resucitar, y entonces, ¿por qué es el primogénito entre los muertos? Es que todos los muertitos que resucitaron antes de Cristo están bien muertecitos ahora. Pero Cristo resucitó para no morir jamás. Así que es el primero entre los resucitados, porque jamás morirá después de resucitar. No hay una tumba que lo tenga, los demás muertos están en la tumba, pero Cristo no lo contuvo una tumba. ¿Dónde está Cristo? Sentado en su trono de gloria. Por eso lo adoramos, por eso lo aplaudimos, por eso no les arrodillamos. Porque Él está sentado en el poder, Él es el dueño absoluto del poder. Lo reconocemos, tenemos temor de Él en nuestro corazón. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Cuando uno reconoce a Él, se guarda para Él. Aunque las luchas y las tentaciones y el pecado aceche, uno sabe que hay un Cristo ahí, poderoso, aleluya, que es capaz de sostenerlo a uno. Y no les doblamos las rodillas voluntariamente, nos decimos, aquí estoy, Señor, yo dependo de ti. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro. No tengas miedo, el pecado puede venir avasallando, aleluya, y a veces nos lastima y nos hiere, pero por encima de todo eso hay uno que está sentado, aleluya, y dijo, yo soy tu muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesucristo vino a destruir el pecado. Por eso escóndete en Cristo. Tienes que ser destruido el pecado en ti. No quieres tener esas tentaciones y esas luchas, métete en Cristo. Cuando sientas la tentación, métete en Cristo. Refúgiate en Él, aleluya. No dejes que su sangre te bañe, te limpie. La obra de Cristo es perfecta. Por eso cuando nos arrodillamos, aleluya, aunque vengamos lastimados por el pecado, aunque reconozcamos que hemos hecho mal, nos arrodillamos, pero los que estamos bautizados en Cristo, estamos bautizados en su muerte, aleluya, y en su resurrección. Y cuando tú te arrodillas delante de Él ve a Cristo allí arrodillado. Estamos cubiertos de Cristo. La Biblia dice que el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Tú tienes el revestimiento de Cristo. No dejes que el pecado haga mella en ti. Te golpee más de lo que tenga que golpearte. Si está bien, te equivocaste, pero levántate en el nombre de Jesucristo, aleluya, con la fuerza de parte de Dios. Porque la carrera que tenemos por delante es hacia arriba, hermanos. Puesta la mirada en quién, puesto los ojos en Jesús. Los ojos aquí no tienes que ponerlo aquí en la tierra. No fíen tus ojos en este púlpito. No fíen los ojos en este cubículo que está más encima, porque esto no es el altar. Aleluya, se constituye altar cuando vienes a encontrarte con Dios, porque la palabra altar significa lugar de encuentro con Dios. Tú puedes tener un altar donde estés, tú te puedes encontrar con Dios, aleluya. Oh, allí en tu corazón tú puedes, pero tienes que conocerlo, porque para uno rodearse de Él, tiene que entenderlo y conocerlo, bendito el Señor. Tiene que saber que Él está ahí, que Él es glorioso, que Él es todopoderoso. En Cristo, aleluya, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, dice el versículo 20, 19, y el 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas.
Por eso no hay más dónde ir, hermano. ¿Quién es el que concilia con él mismo todas las cosas? Cristo Jesús. ¿A quién vamos a ir? ¿A donde María? ¿A donde Pablo? ¿A donde Pedro? No. No, es que tú tienes que ir ante un santo, ante un mediador. No. Si tú conoces la plenitud, ¿por qué te vas a ir? Aleluya, donde los que han conocido migajas como tú y como yo. Si tú conoces la plenitud, no tienes por qué yo pedirle a nadie. No tienes por qué invocar a Juanito o a Fulanito. La Biblia dice, aleluya, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Él, en Jesucristo hombre, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Por qué vas a ir donde otro? No necesitamos a María. María tuvo que ser llena del Espíritu Santo. No necesitamos a Pedro ni a Juan. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Tú lo que tienes es que venir y abrir tu corazón y dejar que Dios te llene también tu corazón. Porque Efesios dice, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, si nosotros somos llenos de toda la plenitud de Dios, somos Dios. No, porque ¿cómo es lleno un hombre de toda la plenitud de Dios? Cuando reciba a Cristo en su corazón, y Cristo sí es toda la plenitud de Dios. Cristo es pleno Dios, completamente Dios. Y tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón, es a Cristo Jesús. No te vamos a predicar otra cosa, te predicamos a Jesucristo, a este como Dios, Cristo Jesús. Es todo en todo. Por eso dice el mismo capítulo 2, en el versículo 3 dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. Y el versículo 5 dice, y nuestra fe tiene que estar firme en quién? En Cristo. Y el versículo 6 dice, ¿en quién tenemos que andar? En Cristo. Y el versículo 12, el versículo 7 dice, ¿en quién tenemos que estar arraigados y en quién tenemos que estar sobreedificados? En Cristo. Edificados y sobreedificados, porque arraigados es edificar, es echar raíz, es poner cimiento, es echar fundamento. Eso es arraigar. ¿En quién tenemos que estar arraigados? En quien es, aleluya, absolutamente Dios, porque en Él corporalmente habita toda la plenitud de Dios. Y entonces viene uno por ahí diciendo, no, es que Pablo dice en su epístola, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro sobreedifica. Eso es lo que por ahí está enseñando uno que se dice que es Dios, porque dice que es Cristo. Dice, yo soy Jesucristo, dice. Tendrá que darle cuentas a Jesucristo de verdad. A ver si al día que venga Jesucristo va a seguir diciéndolo. Y entonces dice, Pablo era el arquitecto perito y él puso un fundamento, y yo ahora como vengo, como soy Cristo, entonces ustedes tienen que venir a ser sobreedificados en mí. Hermano, aquí dice que Jesucristo es Dios, y usted que Jesucristo tiene un cuerpo como el suyo y con el mío ahora, vendidos al pecado y tendidos al pecado y a las tentaciones. Ya Jesucristo no recibe más tentaciones. Él tiene un cuerpo de gloria. Usted no lee la Biblia.
A que venga uno por ahí con un cuentecito ardiendo en su cabeza y engañando un poco de gente, que hasta gente de la Pentecostal sale por allá. Hasta pastores de la Pentecostal han salido allá diciendo que Jesucristo, que es Jesucristo. El Señor ese que se llama Juan. ¿Y para qué no hablan? No, hermanos. Agárrense de Dios. Agárrense de Dios. Agárrense de la palabra. Porque ese hombre no le cita Julia, pero la cita mal. La cita sin la revelación de Dios. La cita sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que guía toda la verdad. Deje que Dios lo llene con su Santo Espíritu. El ser lleno del Espíritu Santo no es jamás hablar en lengua. El ser lleno del Espíritu Santo es permanecer en Cristo. Arraigarse en Cristo. Es estar fruto, el que está arraigado en Cristo. Crece como un árbol fuerte y da ramas y da fruto y da hojas y da sombra. Y sirve para algo. Porque no sirve. Vamos a arraigarnos en Cristo. Porque Él es Dios Todopoderoso. Jesucristo es Dios, hermanos. No lo dudes, Jesucristo es Dios. Está claro. Jesucristo es el único Dios. El único Dios se llama Jesucristo. Dígalo así con todo su corazón, toda su boca. Mi Dios es Jesucristo. No, que cuidado, que tú, que tal. Pues hay que tener que tener cuidado. Un día iba un demonio por ahí, un brujo, y yo iba caminando tranquilo, y entonces se acercó a mí y dije, estos cristianos no pueden hablar diálogo porque se asustan. Y yo que iba más distraído, yo lo miré así y le di la cara fea. Y entonces dije, ¿por qué está diciendo esto? Está todo como de tenerme miedo. Y claro, yo venía de, ¿por qué que dijo eso? Entonces cuando llegué aquí entendí, claro, es que él quería venir a asustarme a mí, pero es que el que iba asustado era él. Cuando me vio a mí se asustó, porque el que ladra es el que tiene miedo, porque el perro que no tiene miedo está callado, pero el que tiene miedo, ya suma por otro. Déjalo que vale. Tienen miedo. Los demonios saben que Dios es uno. Tiembla. Usted sabe quién es Dios. Métaselo aquí en el corazón. De aquí, hermano, no saca a nadie. No es que me miró, no es que me pisó, no es que no me saludó, no.